En principio, él va a tener una dilatada experiencia, sobre todo ya no en la gestión de recursos humanos, sino también aparte de lo que sería entrenamiento personal, ya que viene ya de largo tiempo. Solo comentar que Basic Fit actualmente es la cadena número 1 en España en cantidad de usuarios y aparte de eso, bueno, pues tiene una dilatada experiencia ya que anteriormente fue una cadena de instalaciones deportivas llamada Health City y anteriormente Fitness Fair, que fue número 1 a nivel mundial. Actualmente es director de recursos humanos, como decimos, de Basic Fit España. Él va a desarrollar o va a hacer una pequeña presentación antes más acerca de él y de la experiencia que ha tenido. Y posteriormente el tema que vamos a tratar sobre todo ahora va a ser algo diferente, que seguramente más de uno pues le va a resultar interesante porque es algo nuevo, ¿no? Al igual que antes estuvimos viendo acerca de la cocina fitness, hemos estado viendo de las tendencias sobre nutrición deportiva relacionado con lo que es CrossFit y, por ejemplo, como hemos hablado también, deporte de contacto. Pues bien, ahora en la siguiente ponencia vamos a tocar otro tema y el tema es el siguiente, que sería nuevas tendencias a la comunicación persuasiva del negocio del deporte. ¿Por qué tocamos este tema? Bueno, pues este tema es interesante por la siguiente razón, porque decimos que el negocio del deporte también es importante que nosotros sepamos vendernos y eso significa que realmente nosotros al estar en trabajo de cara al público siempre tenemos que adoptar ya no solamente sería una actitud, sino una actitud referente a cómo tú o qué pasos tú tienes que dar para poder realizar una comunicación de forma efectiva. Interviene, como ya muchos de vosotros sabéis, la comunicación no verbal y la comunicación verbal, ¿no? De eso, mejor que nadie se va a encargar de explicarlo José Luis Velasco. Le voy a dar paso a José Luis. Le doy audio. Buenas, José Luis, ¿qué tal? Buenos días, la verdad es que encantado, está siendo muy interesante todas las charlas que estamos viendo, o sea, muy interesante. Genial. Ahora ya te podemos ver. Ahora ya estoy en el aire, ya estoy en el aire. ¿Cómo estás por Buenos días, buenos días a todos. Madrid, no? Sí, en Madrid estamos, hoy nos toca estar por aquí, o sea que estamos con muchas ganas de empezar a compartir secretos, ¿no? Sobre todo, dar un enfoque distinto, ¿no? a lo que se sabe, porque por lo que he estado viendo durante las charlas anteriores, algo que es crítico, algo que es fundamental para poder conseguir los éxitos que buscamos es una comunicación persuasiva que logre que la persona que tenemos delante haga aquello que nosotros queremos. O sea que deseando empezar, Rafa, deseando empezar. Perfecto. Vale, pues vamos a ello entonces, ¿no? Cuando quieras. Bien, todo tuyo. Muy bien. Pues empezamos. Bueno, esto es lo que vamos a hablar. Si quieres pasamos a la siguiente, vamos directamente a marcar los objetivos, ¿no? Porque algo que tenemos que tener muy claro es cuál va a ser la agenda, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer durante este rato, durante esos 30 minutos, 40 minutillos que estaremos juntos y donde seamos francos, no os voy a enseñar cómo persuadir a todo el mundo en todo momento, no os voy a dar herramientas para cualquier situación, pero lo que sí que vais a tener es al menos 3 cosillas claras, ¿no? Vais a sacar 3 truquitos y vamos a tratar de que consigáis ver el mundo de una forma un poco distinta para que sea mucho más efectivo para vosotros, ¿no? O sea, mi objetivo para hoy con todos vosotros es que al menos tengáis 3 truquillos que os ayude a conseguir que todo lo que tenéis acumulado en vuestra mente, ¿no? Todo ese conocimiento técnico, seáis capaces de ponerlo en práctica. Porque hay algo que tenéis que tener muy claro y es por mucho que sepáis, por muy habilidosos que seáis a la hora de técnicamente estar con vuestros clientes o estar con las personas a las que estáis entrenando, etcétera, de nada sirve si no sois capaces de hacer que ellos hagan lo que vosotros decís. Es decir, de nada sirve si no sois capaces de conseguir que las personas lleven a cabo lo que vosotros les estáis recomendando. Es decir, no sirve de nada todo el conocimiento que tenéis si no sois capaces de que la persona lo ponga en práctica. Permitidme que os dé un pequeño consejo y es aquellos que no tengáis papel y boli, id corriendo a buscar uno para apuntar.
¿no? Porque sí que no va a ser mucho, pero habrá 3, 4, 5 cosas que estoy convencido de que os van a resultar interesante, que es necesario que apuntéis, porque es una primera forma de conseguir que vuestra mente lo asimile. ¿Vale? Voy a contar hasta 10, o sea, tenéis que ser súper rápidos y en esos 10 segundillos haceros con un lápiz, con papel y prepararos. Y los que no, ponerlo en un lugar cómodo para poder anotar lo que vamos a ir viendo. Venga, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Venga, empezamos. Comentaba antes Rafa, ¿no?, que uno de los proyectos en los que estoy embarcado es el modelo del Capitán PT, ¿no? ¿Qué es el modelo del Capitán PT? Pues no es más que un sistema de comunicación persuasiva adaptado al mundo de los profesionales del negocio del deporte, ¿no? Durante los más de 10 años que llevo dentro del mundo del deporte, lo que hemos ido haciendo ha sido desarrollar un modelo válido en todo el mundo, en la forma de comunicar para conseguir que las personas hagan lo que nosotros necesitamos que hagan para que ellos alcancen sus objetivos. Por eso hablamos de persuasión y no de manipulación, ¿no? Primera diferencia entre persuasión y manipulación. Persuasión, la persona con la que estamos interactuando tiene la voluntad de lograr el cambio, sea como sea, pero tiene la voluntad de lograr el cambio. Manipulación, la persona no tiene la voluntad de lograr el cambio, somos nosotros quien queremos hacer que la persona cambie, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Y como profesionales siempre tenemos que trabajar desde la persuasión y no desde la manipulación. Por otro lado, algo que sí que me gustaría dejaros claro, ¿no? La semana que viene, una de las cosas que va a suceder en mi vida es que sale publicado un libro donde gran parte de lo que vais a hablar ahora os lo contamos, ¿no? Es un grupo de trabajo bastante evolucionado que viene desde estudios que se realizaron en Estados Unidos y vais a ver ahora mismo 3, 4, 5 perlas de lo que contamos ahí y que estoy convencido de que va a conseguir mejorar no solo vuestras ventas, sino también vuestra forma de fidelizar a los clientes, vuestras formas de aumentar las ventas de los clientes que ya tenéis, incluso vuestra manera de retener, ¿no? Hay que diferenciar entre fidelizar y retener a un cliente. ¿Cómo le fidelizas? Dando servicio, dando aquello que necesitas. ¿No? ¿Cómo le retienes? Haciéndole muy difícil que se marche. ¿Por qué? Porque va a ser prácticamente imposible que encuentre a alguien fuera que le esté dando lo que tú le das. No solo por tus conocimientos técnicos, sino también por cómo le motivas, ¿no? Por cómo le comprometes con los objetivos para que consiga hacer aquello que tú necesitas que haga para que él alcance sus objetivos. ¿Ok? Muy bien. Pues a partir de aquí vamos a empezar ya con lo que realmente nos interesa, que es pequeños truquillos. En el mundo del fitness, en el mundo del deporte, tenemos un gran problema, ¿no? El gran problema es que afrontamos las conversaciones con nuestros clientes, con las personas a las que tenemos que asesorar, teniendo en cuenta la compra. Cuando hablo de compra no estoy pensando solo en dinero, ¿no? Cuando hablo de compra, lo que tengo en mente es hacer aquello que tú le estás diciendo que haga, dejar de hacer aquello que tú le estás diciendo que deje de hacer, ¿no? Ejemplos de esto, pues si alguien tiene que reducir el consumo de carbohidratos, por ejemplo, y aumentar el consumo de proteínas, por un lado tiene que dejar de hacer algo, reducir el consumo de carbohidratos, por otro lado reducir el consumo de proteínas. Por otro lado, cuando estamos pensando en cómo convencemos a la gente, como seres humanos tenemos siempre en mente un mundo ideal, ¿no? Tenemos un mundo ideal y estamos casi convencidos que simplemente por explicarle a alguien lo que tiene que hacer, la persona lo va a hacer, si lo entiende, si lo encuentra razonable y si cree que es lógico, ¿no? Si veis en la gráfica, que es una gráfica muy sencillita, en la parte de la izquierda tenemos resistencia y en la parte de abajo tenemos el tiempo. Por lo que sea, estamos también somos esclavos de la idea de que según va aumentando el tiempo, a la hora de nosotros tratar de convencer a alguien, poco a poco la resistencia va disminuyendo. Y no siempre es así.
¿no? Hasta que llega un momento en el cual, por la constancia, conseguimos que la persona haga aquello que tiene que hacer, aquello que nosotros le estamos recomendando. Y no siempre es así, ni mucho menos, ¿no? Aquí entra una serie de variables que son las objeciones. Las objeciones con las que nos solemos encontrar en el mundo del deporte a la hora de hacer algo, las más típicas suelen ser el dinero. No tengo dinero para hacer lo que me estás pidiendo que haga o dejar de hacer lo que me estás pidiendo que haga. Todos sabemos, por ejemplo, que consumir alimentos de mayor calidad, alimentos menos procesados, alimentos más naturales, nos cuesta más dinero. Y también nos cuesta más tiempo, ¿no? Porque no es lo mismo comprar algo ya envasado, ya hecho para meter en el microondas y calentar, que hacer una de las maravillosas recetas que hemos visto en la ponencia anterior, ¿no? El tiempo es otra de las grandes excusas, no solo para esto, sino también, ¿cuántas veces habéis escuchado, ¿no? a aquellos que entrenáis a deportistas o a aquellos que entrenáis a personas, no tengo tiempo para hacer esto, no tengo tiempo para hacer ese tipo de entrenamiento? Por otro lado, ¿no? Es la necesidad. ¿A qué me refiero con necesidad? Una de las ecuaciones que nos encontramos es que las personas muchas veces se plantean si necesitan o no lo que tú le estás diciendo. No, pues no lo necesito, ¿no? Pues sobre todo cuando no hablamos de deportistas profesionales, cuando a alguien le dices que tiene que dejar de fumar, ¿no? Supongo que os ha pasado a vosotros, como hay muchas veces hay gente que dice que no tiene necesidad de hacerlo, que la gente fuma porque le gusta. ¿No? Pues esta es la típica objeción donde tendríamos que trabajar. La urgencia, ¿no? Una de las objeciones que nos podemos encontrar es que la gente lo quiere ya y si tú eres capaz de dárselo ya en el minuto uno, desde que empiece a entrenar contigo, desde que empiece a cambiar sus hábitos nutricionales según tú le vas marcando, dice que no quiere estar contigo, ¿no? Pues es simplemente una objeción. La creencia en el producto. Aquí cuando hablamos de creencia en el producto, básicamente es creencia en ti, ¿no? Porque son muchos los productos que tienen una buena calidad, son muchos los servicios que tienen una buena calidad, pero cuando alguien no suelta su dinero, no suelta su esfuerzo, no se compromete a hacer lo que necesita, es por falta de creencia habitualmente en el profesional que tiene delante. Es una objeción que tenemos también que aprender a rebatir. Y por otro lado, el consentimiento, ¿no? Esta es de las más extrañas, pero habitualmente de las que más impactan, y es el consentimiento de un tercero, ¿no? Muchas veces para poder tomar una decisión sobre el dinero, a lo mejor hay que recurrir a un familiar, ya sea la propia pareja o los padres en caso de que sea una persona menor, o etcétera, etcétera, ¿no? Al final, el consentimiento de un tercero puede marcar que alguien empiece a hacer algo, ¿no? De lo que tú le estás recomendando, ¿no? y que vaya por un camino que tú le estás marcando. También es una objeción con la que hay que trabajar. Básicamente estas 6 objeciones son las que os vais a encontrar en vuestro día a día a la hora de lograr que alguien empiece a actuar, ¿no? Pensad por un momento, tenemos por un lado la estrategia. ¿Qué es la estrategia? Vuestro conocimiento técnico. Lo que sabéis que la persona necesita para conseguir el objetivo que se ha marcado. La estrategia la tenemos dominada. Por otro lado, ¿qué hacemos? Pasar a la acción, ¿no? Una vez que conocemos la estrategia, lo primero que tiene que hacer la persona es pasar a la acción. Aquí es donde ya empezamos a encontrar algún tipo de objeción, ¿no? En ese paso a la acción. Pero bueno, digamos que aquellos que os contratan, que os visitan, ¿no? que requieren de vuestros servicios, ese primer paso a la acción suele ser bastante sencillo. Después viene el tercer punto, que es la constancia. La constancia es posiblemente el momento en el que la mayoría de la gente se derrumba, ¿no? Porque al final tenemos que mantener en el tiempo un comportamiento o dejar de realizar un comportamiento en el tiempo para conseguir el resultado que estamos buscando. Ahí es fundamental, ahí es donde la persuasión tiene que ser mucho más potente y donde la persuasión que vosotros realicéis tiene que estar muy bien diseñada, muy bien diseñada. Es mucho más sencillo de lo que parece, pero no tan fácil como creemos, ¿no? Y el cuarto punto es la gestión de los efectos que tiene, ¿no? Hay veces que
Hay personas que deciden, por ejemplo, perder peso. Perder peso supone que tienen que cambiar de ropa, y hay personas que en un determinado momento, aunque parezca absurdo, yo he encontrado con situaciones así, el hecho de tener que cambiar de ropa no le viene bien económicamente y dilata esa pérdida de peso, ¿no? Es algo que desde un primer momento lo tenemos que tener muy bien encuadrado y bien controlado, todo lo que son las posibles consecuencias de terceros. Algo que puede suceder también habitualmente es, por ejemplo, una pareja donde los dos tienen sobrepeso, uno de ellos decide hacer algo, empieza a perder peso, las cosas van fenomenal, y la pareja empieza a tener miedo de perder, ¿no?, a su compañero o a su compañera, porque su estado físico está cambiando, va ganando en autoestima, se comporta de una forma diferente, empieza a ser un poco más extrovertido, ¿no? Y ante ese miedo se convierte en un saboteador dentro de la relación, ¿no? Es algo que nosotros también tenemos que, como profesionales, aprender a controlar, ¿no?, a cómo comunicamos para convertir a ese, perdón, a ese opositor en un cliente más, o en alguien que haga todo lo contrario, que refuerce aquello que nosotros estamos buscando, ¿no? O sea, parece que de momento lo único que tenemos son problemas, ¿no? Y no basta con ser bueno técnicamente, sino que aquello que comunicamos, cómo lo comunicamos y a quién se lo comunicamos, va a impactar más o menos en el resultado que obtengamos, ¿no? Pero todo esto, evidentemente, tiene una solución, ¿no? Y esa solución, como podemos ver en la diapositiva que os vamos a poner ahora mismo, ¿no?, la solución está basada en la comunicación. El ser humano cambia por la comunicación, ¿vale? Existen tres formas de comunicar para que alguien haga lo que nosotros queremos. La primera es convencer, ¿no? La segunda es influir y la tercera es persuadir. Queda claro, ¿no?, por el tamaño que tiene cada una de las figuras que tenemos en la diapositiva, el impacto que tiene sobre el cliente, el impacto que tiene sobre la persona a la que estamos asesorando, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre convencer, influir y persuadir? Pues convencer es aquello que hacemos desde un punto de vista lógico, cuando lo que hacemos es poner argumentos racionales encima de la mesa para que la persona por sí mismo llegue a una conclusión racional de que tiene que hacer un cambio o tiene que hacer algo distinto a lo que estaba haciendo hasta ese momento, ¿vale? Esto es lo que todos pensamos que funciona. Esto es lo que todo el mundo piensa que funciona. No suele ser tan así. La parte de influir. La parte de influir, aquí ya entra una variable en juego que es la relación, ¿no? Puede que tengamos una serie de argumentos racionales, pero la relación que tiene con nosotros, la persona a la que tratamos de hacer que se comporte de una manera distinta, la persona a la que tratamos de, entre comillas, cambiar, ya empieza a tener un componente emocional, ¿no?, que es la relación con nosotros, la confianza tenga que nosotros, y cómo nosotros vamos haciendo que vea el mundo de una forma un poco distinta para que modifique su forma de comportarse. Y después está la persuasión, ¿no? Persuasión que, pues, seamos sinceros, es la que más probabilidades de éxito tiene, de éxito cuando la persona no es simplemente racional, ¿no?, cuando no actúa de una manera racional. En la persuasión estamos ya utilizando la parte inconsciente de la mente, ¿no? Lo que estamos haciendo es bombardear la cara B, ¿no?, la cara oculta del ser humano. Realmente vamos a lo que nos interesa, aunque no sea reconocido de una forma social, ¿no?, y aunque no sea reconocido muchas veces ni siquiera por la propia persona. ¿Qué quiere esto decir? Que a la hora de enfrentar cómo transformar a alguien su comportamiento y que haga lo que nosotros sabemos que es bueno para ella
por nuestros conocimientos técnicos. Por un lado está la parte del cerebro racional, ¿no? Que es nuestra conciencia, nuestro estar consciente, que es como el 10%, más o menos, de la actividad mental que tenemos, ¿no? Después tenemos el gran desconocido, ¿no? Esa parte inconsciente, que es el 90% de nuestra actividad. Lo que hacemos con la comunicación, cuando lo que tratamos es de convencer, es utilizamos nuestro 10% para realizar el cambio, ¿no? De tal manera que si el 90% no se opone, no hay problema. Vamos para allá. ¿Qué hacemos cuando influimos? Que utilizamos el 10% porque también hay argumentos racionales, y del 90% pues utilizamos entre un 7 y un 10, ¿no? Tenemos ahí un pequeño aliado que es a través de la relación, de los sentimientos, de la emoción que nosotros como profesionales despertamos en quien tenemos delante. ¿Qué sucede cuando persuadimos? Que lo que estamos utilizando es al gigante, ¿no? Utilizamos el 90% para lograr que la persona cambie. Para lograr esto, lo único que tenemos que hacer es distraer al 10%. O sea, distraemos la razón y atacamos al inconsciente. Distraemos la razón y hablamos con el inconsciente para que asuma los cambios que nosotros queremos que se hagan, para conseguir vender más, para conseguir fidelizar más, para conseguir retener más, ¿no? Al final, para conseguir que nuestro cliente llegue a su objetivo. Porque en pautas de alimentación, como todos vosotros sabéis, es habitual, ¿no? ¿Cuántas veces empieza una persona una dieta el lunes por la mañana, ¿no? Y el lunes por la noche, como ha comido menos durante el día, se pega el gran atracón, ¿no? Es bueno, como me he controlado durante el día, me puedo pegar el atracón por la noche, que no pasa nada, ¿no? Posiblemente vosotros lo sabéis mucho mejor que yo, es uno de los grandes problemas, ¿no? Para efecto yo-yo y todo este tipo de cuestiones. Sé que lo que estáis esperando es que os dé trucos, ¿no? Que os dé una serie de trucos de, pues si haces esto vas a conseguir esto en la persona, ¿no? Si haces de esta forma, duermes en la parte racional y consigues que el 90% del inconsciente funcione y la gente haga lo que tú quieres, entre comillas, no es tan así, ¿no? La gente no va a hacer lo que tú quieres, va a hacer siempre lo que ella se permita a sí misma llevar a cabo. También es verdad que podemos ayudar mucho, ¿no? Podemos ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Cómo convencer es realmente un modelo de acumulación, ¿no? Porque ¿qué es lo que hacemos? Dar datos, dar datos, dar datos. Y estoy convencido, ¿no? Aunque habrá alguno que sea la excepción, estoy convencido que vosotros cuando habláis con vuestros clientes lo hacéis de esta forma, ¿no? Tenéis un gran bagaje técnico, unos grandes conocimientos que compartís con el cliente, ¿no? Le empecéis a poner libros uno encima de otro, por decirlo de alguna forma, argumentos uno encima de otro, ¿no? Realidades una encima de otra, estudios científicos uno encima de otro, y pretendéis que simplemente por acumulación la persona que tienes delante pues te diga, ok, sí, tienes razón, que es lo que suelen hacer, o suelen decir, ok, sí, tienes razón, pero no cambian el comportamiento. O si lo cambian es durante un periodo de tiempo muy cortito. ¿Por qué esto no sirve? Porque al final nuestro yo racional tiene muy poco poder en nuestro comportamiento real, ¿vale? El ser humano es ambivalente, es contradictorio, ¿no? Podemos querer y no querer algo a la vez. Y eso es lo que tenemos que conocer para poder afectar directamente al comportamiento de las personas, ¿no? ¿Puede funcionar con algunas personas? Funciona. No os voy a decir que no. Funciona, pero es lo mínimo, ¿no? A la hora de hablar de influir, que es lo que vemos en la siguiente diapositiva, ¿no? Lo que hay es lo he llamado el modelo de descubrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en este momento en este modelo de descubrimiento? Que si empiezas a fraguar una buena relación con la persona, que puede ser en muy poco tiempo, pero bueno, eso os lo contaré en otro simposio, ¿no? Cómo conseguir muy buena relación con alguien en muy poco tiempo, ¿no? Cuando consigues esto, puedes empezar a influir porque lo que haces es ya no solo tener datos, porque habitualmente la mayoría de la gente aquello que tiene que saber lo sabe. ¿Por qué? Porque su problema
es suyo. Y el primero que quiere ser consciente del problema es el propio implicado. Y a partir de ahí empieza a buscar un poco de información. Y seguramente si llega a ti es porque sabe lo mínimo que tendría que hacer para conseguir el cambio. ¿Y por qué recurre a profesionales como nosotros? Porque nosotros somos quienes vamos a darle el empuje, quienes vamos a darle la constancia para que lo lleve adelante, ¿no? En este modelo, bueno, ya vamos haciendo algo. Sí que es verdad que muchos de vosotros seguro que habéis vivido que personas que han empezado a entrenar con vosotros, a modificar su alimentación con vosotros, etcétera, han empezado a conseguir resultados, parecía que todo iba fenomenal y de repente, sin saber por qué, deja de contar con vuestros servicios o deja de seguir las pautas que vosotros le habéis marcado, ¿no? Esto es porque ha llegado un momento donde la parte del inconsciente que teníamos más o menos dominada y que nos ayudaba a la parte racional ha sido desbancada por las costumbres anteriores, ¿no? Por lo que realmente muchas veces es una cuestión de placer, ¿no? Cuestión de placer en el sentido de la sensación de base que hay a la hora de no hacer aquello que racionalmente estamos convencidos que hay que hacer, es el placer, ¿no? Placer entendido en un sentido amplio. Por eso, sin lugar a dudas, cuando dominas el tercer modelo, ¿no? Cuando dominas la persuasión, que es el modelo del reflejo, es cuando empiezas a conseguir resultados, cuando todo empieza a ir mucho más rápido, ¿no? Por eso en las siguientes diapositivas podéis ver, ¿no?, que le hemos puesto color incluso al boxeador. ¿Por qué? Porque ahí ya sí que entras a actuar dentro de la mente total del individuo, ¿no?, de la mente total del cliente que tienes delante, del deportista que tienes delante, ¿no? Se suele escuchar mucho que la gente es reactiva al cambio, ¿no? Que a las personas no les gusta el cambio. No tiene nada que ver. O sea, para nada es eso cierto. A las personas no nos gusta que alguien nos cambie. A las personas no nos gusta que alguien nos cambie, pero no nos importa cambiar. Si el cambio nace de nosotros mismos, si el cambio nace de nuestro interior, se hace rápido y sin ningún problema. Y eso lo tenemos que tener siempre en cuenta, ¿no? A la hora de persuadir a alguien, lo que tenemos que hacer es lograr que el cambio se produzca desde dentro de la persona. Lograr que el cambio se produzca desde dentro de la persona. No hay mejor forma de que alguien se convenza de algo que con sus propios argumentos. No hay mejor manera de que alguien se convence de algo que con sus propios argumentos. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir progresando en nuestra forma de comunicar, ir progresando en nuestra manera de comportarnos con el cliente para conseguir ir plantando pequeñas semillas que crezcan en su mente y que hagan pensar a esa persona que ellos han conseguido llegar a la decisión, llegar a realizar el comportamiento que tú le estás recomendando, pero que nace de sí mismos, que no es algo impuesto. Porque aunque parezca mentira, nosotros tenemos autosaboteadores dentro de nuestra mente, que suelen ser los vagos, ¿no? Que es aquellos que están muy enganchados al placer, como dicen los italianos, del dolce far niente, ¿no? De no hacer nada y de que las cosas sigan como son. Porque como vosotros sabéis mucho mejor que yo, el cerebro humano siempre lo que trata es ahorrar energía y que el esfuerzo sea siempre el mínimo. Bien, teniendo esto en cuenta, lo primero que vamos a asumir como lógico y como normal es que cuando intentemos cambiar a alguien o que alguien cambie su forma de comportarse, la persona se va a resistir, aunque nos diga que sí, aunque nos diga que va a colaborar con nosotros. Pero siempre hay una resistencia, siempre. Y por lo tanto nosotros tenemos que asumir que esa resistencia es normal. O sea, primer criterio fundamental para que alguien domine la persuasión es ser consciente de que la resistencia de la persona que tenemos delante es absolutamente normal. ¿Vale? Es más, cuanto más se resista la persona, más fácil va a ser para nosotros
poder modificar su comportamiento, persuadirla. ¿Vale? ¿Qué quiere esto decir? Que nunca, nunca, nunca vamos a llevar la contraria a la persona que queremos modificar su comportamiento. ¿Vale? Cuando digo nunca, 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 es el 99,99% de las veces. Hay un 0,01 donde sí que hay que ser autoritario y marcar las pautas de una manera distinta. Pero suele ser muy, muy escaso. Bien. Esto es lo que se llama colocarse con nuestro interlocutor en una posición one down, es decir, por debajo, ¿no? Lo que hacemos es simplemente comunicar con la persona que tenemos enfrente por medio de preguntas. Dejamos que esta persona sea quien marque el camino, entre comillas, ¿no? Porque al final quien hace las preguntas es quien domina la conversación. ¿Vale? Una vez que la persona se siente escuchada, que es algo fundamental, ¿no? Porque cuando tú haces preguntas, escuchas, una vez que la persona se siente escuchada y se siente importante, se va a ir relajando inconscientemente para que tú empieces a actuar en su forma de comportarse. ¿Ok? Bien. Pues esto quiere decir que tenemos que bajarnos del pedestal. Algo que hacemos siempre cuando estamos, por ejemplo, yo ahora mismo estoy subido en el pedestal, ¿no? Yo, si tratara de convenceros para que creéis que estuvierais, perdón, para que creéis que la persuasión es mucho más efectiva que convencer, no tendría que tener esta actitud, ¿no? De, entre comillas, de charla, ¿no? De yo tengo el conocimiento que os lo cuento. Esta es la forma errónea, pero sin embargo es la que habitualmente utilizamos cuando queremos convencer al que tenemos delante, ¿no? Y es convencerle casi por la fuerza, de yo tengo más argumentos, yo tengo más conocimiento, yo tengo más experiencia y por lo tanto, simplemente por ello, voy a lograr que sucumbas a mis argumentos. Todo lo contrario. Tenemos que conectarnos y colocarnos por un paso por debajo, ¿no? A partir de aquí, ¿no? Dejadme que os cuente, que comparta con vosotros tres pequeñas técnicas de persuasión, ¿no? Al final era lo que teníamos marcado como objetivo. Estas tres técnicas son muy sencillas y a la vez muy potentes. Siempre que hago formaciones sobre persuasión, ¿no? Que son bastante más largas, ¿no? Una pequeña introducción como lo que estamos haciendo hoy, las personas lo que buscan es, dime cuáles son las palabras mágicas que van a hacer que el otro cambie. No, pues siento deciros que no hay palabras mágicas, ¿no? El qué se dice, las palabras, pues, van a depender de una persona a otra. Como expertos en persuasión, lo que tenemos que tener en cuenta es el cómo se dice y sobre todo el cuándo se dice. El qué, las palabras que decimos seguramente, si aplicamos las mismas a unas personas y a otras, van a funcionar poco, ¿vale? Por eso, cambiad un poco ahí vuestra concepción de lo que es el mundo de la persuasión. No va tanto de hablar mucho, de decir lo que el otro tiene que hacer, de argumentar, sino que va mucho más de escuchar, de hacer preguntas, de colocarte en una posición por debajo. ¿Para qué? Para entender perfectamente cuál es el mundo de la persona, para encontrar exactamente cuál es la objeción que le impide ir hacia adelante y poder actuar, ¿no? Y entrar ahí como un estilete directamente al punto débil y ¡zas!, conseguir tu objetivo, ¿vale? Vamos a empezar con la técnica de la etiqueta, ¿no? Por llamarla de alguna forma. ¿En qué consiste la técnica de la etiqueta? ¿No? La técnica de la etiqueta es muy sencilla, ¿no? Y consiste en colocar una etiqueta a alguien que, si esa persona tiene lo que tú le estás atribuyendo, va a ser más fácil que haga lo que tú quieres. Es muy sencillo, ¿no? Al final lo que tienes que hacer es buscar una idea positiva para el cambio que, si la persona la tuviese, si tú se la atribuyes a la persona, va a ser más fácil que haga lo que tú desees que haga.
Lo bueno que tiene la técnica de la etiqueta es que no es necesario que la persona tenga el atributo que tú le estás atribuyendo. No es necesario. Y dejadme que os ponga un ejemplo muy sencillito y muy ilustrativo para que lo entendáis. Imaginaros que tenéis que conseguir que alguien os haga caso durante 3, 4, 5 minutos. ¿No? 3, 4, 5 minutos. Y esta persona es la típica persona pues muy movida a la que paras, por ejemplo, a la que paras por la calle, ¿no? haciendo una campaña de outreach, por ejemplo. ¿Qué etiqueta me vendría a mí que esa persona, o qué característica me vendría a mí bien que esa persona tuviese para que se parase y me escuchase? Pues posiblemente la de la paciencia, ¿no? Si alguien es paciente, es posible que sea más fácil que me escuche en la calle, ¿no? A mí que soy un desconocido, que si no lo es. Pues algo tan sencillo como, en vez de, tienes 5 minutos, que es lo que yo suele preguntar en estos momentos, lo que se puede hacer es, te colocas delante de la persona para que no pueda seguir avanzando y le dices, veo que usted es una persona muy paciente, ¿verdad? Veo que es usted una persona muy paciente, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es atribuyéndoselo. Es raro que una característica positiva alguien no la quiera asumir como propia, vista por un tercero y sobre todo por un desconocido, ¿no? De tal manera que, aunque no os conteste, inconscientemente la persona va a querer sentirse paciente. Y como es usted una persona muy paciente, estoy convencido de que no le importará dedicarme un minuto para una cosilla que le voy a comentar. Esto sería la técnica de la etiqueta en frío, ¿no? ante un desconocido, que evidentemente sus probabilidades de éxito se reducen un poco porque no existe el componente relación del que hablábamos antes, que si hubiera relación. Esta misma técnica aplicada a una persona con la que tiene relación multiplica por 2, ¿no? Digamos que el éxito medido que tenemos es de un 47,3% a desconocidos y sube hasta casi un 89, un 88,70 y algo era, sube casi hasta un 89 en gente conocida. O sea, atribuir una característica a alguien te ayuda a que esa persona se comporte como lo que tú la estás atribuyendo. Sé que parece muy sencillo, sé que parece muy simple, pero probadlo. Probadlo. Sé que lo habéis apuntado, ¿no? Los 2, 3 pasitos básicos que tiene la técnica de etiqueta, y lo único que tenéis que hacer durante la próxima semana es probarlo una vez al día. No pierdes nada, porque además, si os habéis dado cuenta, no es nada intrusiva. Decirle a alguien que tú crees que es algo positivo no es nada intrusivo. ¿Ok? Veréis que según vais tomando confianza a la hora de hacerlo, más fácil es que llegue a buen puerto. Porque pensad que la persuasión para la otra persona siempre empieza en ti mismo, en que tú seas consciente de lo que vas a hacer y que seas capaz de transmitir, ¿no? Como decía Rafa anteriormente, tanto con comunicación verbal como con no verbal, que lo que estás diciendo lo crees. La siguiente técnica es, por llamarlo de alguna forma, la técnica de desorganiza y replantea. ¿En qué consiste esta técnica? Como hemos dicho antes, el cerebro, el ser humano es muy vago. Trata de crear patrones, trata siempre de ahorrar energía, ¿no? De tal manera que todos tenemos en mente una serie de pautas y de criterios. ¿Qué sucede cuando desorganizamos esa pauta, ese criterio en la mente? Que nos perdemos. Durante un instante nos perdemos. Y cuando estamos perdidos, es mucho más fácil persuadir a la persona, ¿no? Cuando estamos perdidos, cuando la mente está perdida, si hay algún clavo donde agarrarse, y nosotros somos quienes ponemos ese clavo, la persona se agarrará. Es mucho más difícil explicar en qué consiste la técnica que poner un ejemplo, ¿no? Y es algo tan sencillo como que alguien te llegue y te diga, oye, mira, vendo 4 tarjetas de felicitación de Navidad por $3 o por 3 euros. ¿Las quieres comprar o no las quieres comprar? Eso sería algo normal, no es algo que nos pasa habitualmente. 4 tarjetas, $3, 3 euros, más o menos. Una forma de organizar es
4 tarjetas, en vez de $3 o 3 euros, decimos 300 céntimos o 300 centavos. ¿Por qué? Porque habitualmente los precios no se suelen decir ni en céntimos ni en centavos. Y a continuación de decir esto, metemos el clavo donde hay que agarrarse, y es una ganga, es un precio fantástico. Evidentemente esto lo podéis utilizar en cualquier orden, no es una cuestión solo para cierres económicos, ¿no? o precio. Esto que, dicho así, parece igual muy fácil, muy sencillo y que no tiene muchas pintas de que funcione, casi un 50% más de éxito. O sea, si a alguien le dices 4 tarjetas te cuestan 3 euros o $3, o le dices 4 tarjetas te cuesta 300 céntimos o 300 centavos, con esta segunda frase se vende casi un 50% más. Casi un 50% más. Y es simplemente una pequeña frase que metes durante una conversación, ¿no? Imaginaos que por un lado cogéis la técnica que hemos hablado antes de la etiqueta y ya le sumáis la técnica de desorganiza y replantea, ¿no? Ya son dos pim pim, que lo que va haciendo es aumentar tus probabilidades de éxito en la persuasión, ¿no? Y por cerrar, ¿no? Os he dicho que os iba a contar 3. La siguiente es la técnica de la autoafirmación y es pues un poco lo que os decía más o menos, ¿no? Y es muy difícil lograr que la gente nos preste atención, ¿no? Es muy difícil lograr que la gente nos escuche. Pensad vosotros mismos, cuando estáis teniendo una conversación acalorada en el buen sentido, ¿no? Donde estás defendiendo una posición que a ti te apasiona con un amigo o con un familiar, ¿no? que defiende la contraria, no escuchamos los argumentos que nos da el otro. No escuchamos los argumentos que nos da el otro, sino que lo que hacemos es ir pensando mientras el otro habla qué es lo que voy a decir. Recordad lo que veíamos antes sobre convencer, influir y persuadir. Lo que estamos haciendo es tratando de convencer. ¿No? Creemos que aquello que nos ha convencido a nosotros, lógicamente, le puede convencer o le debe convencer a la persona que tenemos delante, ¿no? Esta no es la vía. Esta no es la vía. Lo que tenemos que hacer es, lo que decíamos antes, mediante preguntas, colocar a la persona en una encrucijada de tal manera que responda lo que responda a nuestras preguntas, poco a poco vaya observando la posición desde nuestro propio punto de vista, ¿no? Lamentablemente esto no es en vivo, no estamos delante, porque lo que suelo hacer en este momento es coger a una persona y empezar una conversación, ¿no? Le pregunto a la persona que tenga en mente algo que para ella sea un valor fundamental, algo que no haría bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ya sabéis que el sexo suele dar mucho juego, ¿no? Yo lo que digo es si su tendencia sexual la tiene clara. La persona habitualmente suele contestar, o solemos contestar, sí, hombre, yo tengo mi tendencia sexual bastante clara, ¿no? Si yo intento convencerla con razones lógicas de que puede pasar en un futuro que tenga un cambio en su tendencia sexual, la persona se va a oponer rotundamente. Utilizando la técnica de la autoafirmación, lo que voy haciendo es empezar a introducir una pequeña duda. Por otro lado, completamente distinto, ¿no? Y es, incluso pensadlo vosotros, ¿no? Pensad durante un momento si tenéis claro vuestra tendencia sexual, ¿no? Y aquellos que la tengáis absolutamente clara y no tengáis ninguna duda de vuestra tendencia sexual, empezad a seguirme. Y es, hablemos de otro tema. Y es, todos hemos sido pequeños, ¿no? Y siempre de niño había algún plato de comida que no te gustaba nada, que detestabas y que odiabas. Y que, sin embargo, con el paso del tiempo, ahora, bueno, a lo mejor no te vuelve loco, pero te lo comes y te agrada, ¿no? Y eso, a mí, por ejemplo, es algo que me ha pasado con los guisantes. O sea, yo cuando era pequeño los guisantes los detestaba y ahora es un plato pues que me gusta, ¿no? Y las espinacas también, por ejemplo. No me gustaban nada de pequeño. Bien. ¿Qué tiene que ver
hablar de este tema en una conversación que parece que, bueno, la vamos llevando de forma sutil con estar seguro de la tendencia sexual que tenemos. Porque ya le empezamos a lanzar mensajes a la parte inconsciente de que ha habido un momento en la vida donde estaba racionalmente convencido de que algo no le gustaba y sin embargo ha cambiado. Es decir, empezamos a lanzar mensajes al inconsciente de que el ser humano cambia. ¿No? A partir de ahí enfocaríamos la conversación a el ser humano o tú como persona eres lo mejor que eres ahora, ¿no? Sobre todo mentalmente, sobre todo en cuanto a tus criterios, son siempre mejores a lo que tenías anteriormente, ¿no? Y esta es la manera en la que a través de la autoafirmación vamos a ir llevando a la persona, no a convencerle del todo, pero sí a que le entre en la duda, ¿no? Imaginaros si conseguimos unir las tres en una conversación, solo estas tres técnicas, la técnica de la etiqueta, la técnica de desorganiza y replantea y la técnica de la autoafirmación, no con un tema tan potente, ¿no?, como puede ser la propia tendencia sexual, sino como cambiar un estilo de alimentación. Va a ser mucho más efectivo. No necesitáis saber nada más para empezar a andar en el camino de la persuasión, ¿no? Os recomiendo que durante la semana que viene apliquéis la técnica de la etiqueta, una vez al día, nada más. Durante la semana siguiente apliquéis la técnica de etiqueta y la de desorganiza y replantea, una vez al día cada una, nada más. Y la siguiente, que apliquéis una vez al día la técnica de etiqueta, la de desorganiza y replantea y la de la autoafirmación. Veréis cómo a poco esto se va convirtiendo en un hábito en vosotros, incluso las utilizaréis sin daros cuenta. No sabréis por qué, pero de repente la gente empezará a estar más de acuerdo con vosotros. Y bueno, hasta aquí una pequeña exposición, ¿no?, una pequeña pincelada que es el mundo de la persuasión. Vale, pues muchísimas gracias, José Luis. Me ha parecido, yo creo que bastante interesante y sobre todo yo creo que a muchos de vosotros pues será algo nuevo, pero que muchas veces se obvia, pero para un negocio, y yo creo que aquí ya no es que solamente haya gente del sector del fitness, sino que solamente también, bueno, aparte de eso, podemos tener también gente que, por ejemplo, está relacionada con negocios de suplementación o interesados que están intentando, pues quizás empezar con algo relacionado con actividad física o nutrición, etcétera, pues bueno, para poder hacer de su ilusión o de su hobby, pues hacer un negocio, ¿no? Y quizás estos puntos son muy importantes y son imprescindibles para mí particularmente, y tú lo sabes que siempre me ha gustado bastante, o sea que quizás una de las ponencias que yo esperaba era esta, porque me interesa y porque valoro bastante sobre todo el conocimiento que tienes con respecto a todo lo que hemos estado comentando. Si os parece bien, vamos a hacer algunas preguntas. Podéis empezar a hacer algunas preguntas referente a todo lo que hemos estado viendo, ¿vale? Entonces levantamos la mano y comenzamos con las preguntas a José Luis Velasco, ¿vale? Preguntas, levantamos la mano y os doy audio. A ver. ¿Hay alguien que quiera preguntar? ¿Sí? ¿No? Vale, aquí ya tenemos uno. Diego, te doy voz, ¿vale? Vale, ya puede hablar. Hola, buenas, ¿me escucha? Sí. Sí, te escucho, Diego. Hola, buenas. Mira, quería preguntar sobre un problema que me encuentro a la hora de intentar conseguir que una persona pues o realice un cambio, ya sea dietético o de trabajo físico. Y es que como no encuentro unos resultados visuales o una mejora física, pues digamos instantánea, por decirlo de alguna manera, pues digamos que se viene abajo. ¿Cómo podría trabajar este punto en concreto? Pues es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Hay una forma de hacerlo que se llama la línea del tiempo, ¿no?
Lo que tenemos que hacer con nuestros clientes cuando empiezan a estar con nosotros es marcarles claramente los pasos por los que van a ir. Es como ponerle una vacuna, ¿no? Es más, una de las cosas que podemos decirles es, va a llegar un momento donde vas a sentir que te estás esforzando, que no consigues los resultados y te vas a venir abajo. Eso, si se lo decimos con antelación y lo convertimos en un potenciador, ¿no?, te va a ayudar. ¿En qué consiste la línea del tiempo? La línea del tiempo, una forma de hacerla es cuando alguien empieza a buscar un cambio y contacta con nosotros en la primera visita, a ser posible, ¿no?, la primera charla que tenga con nosotros, le vamos a decir, vas a pasar por 3 fases, ¿no? La primera fase es la fase de sentir. En caso de que empieces a entrenar, pues es cuando empiezas a sentir agujetas, cuando empiezas a sentir cansancio por la noche si haces un entrenamiento potente, cuando empiezas a sentir incluso alguna molestia, ¿no? Y se lo dejas claro, ¿no? Y cuando empiezas con algún tipo de dieta, pues es cuando empiezas a sentir hambre, cuando empiezas a sentir tentaciones, etcétera. Y le marcas, según tu experiencia, ¿no?, y según la metodología que utilizas, cuánto tiempo suele ser de media esta fase. La segunda fase es la fase de ver, ¿no?, que es la fase donde empieza a haber un poco de resultado, ¿no?, empieza a verse un poco, ¿no? Y aquí el gran aliado siempre es el espejo y los amigos, ¿no? El espejo es cuando empiezas a darte cuenta, ostras, pues parece que la ropa me queda de una forma distinta, parece que tengo que cambiar de talla. Y los amigos dicen, ostras, estás mejor, ¿no? José Luis, has perdido peso, etcétera, etcétera. Y la siguiente fase es la fase de mantener, ¿no? La fase de mantener es cuando ya has empezado a conseguir lo mínimo de los objetivos que te hayas planteado, ¿no? A partir de ese momento, evidentemente, todo es mucho más fácil, ¿no? Porque ya el esfuerzo no es igual que al principio, ¿no? Porque en la fase de sentir hay que esforzarse mucho más que en la fase de mantener. Al contarle esto al cliente, ¿no?, y al decirle que su objetivo está en la fase de mantener y permanecer en la fase de mantener, lo que estás haciendo es vacunándole para cuando lleguen esas charlas. Porque la inmensa mayoría de las personas le viene la debilidad, ¿no? Recordad que estábamos hablando antes de la constancia, ¿no? Es el momento en el que, ostras, ¿realmente merece la pena tanto esfuerzo? Si desde un primer momento ya le hemos ido vacunando contra estas situaciones, nos va a resultar mucho más fácil persuadirle a que siga con nosotros cuando se encuentre en esa situación. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, la cuestión de la línea del tiempo, Fitness First, que es una empresa que fue líder en el mundo y que todavía existe, es algo que trabajaba muy bien, muy bien. Y te garantiza que cuando llegue ese momento, que llegará, y que es lógico y que es normal, que después de un esfuerzo grande, de un día y otro día y otro día, y el resultado no llega inmediatamente, nos entran las dudas, ¿no? Piensa que hay, aparte de trabajar esto, si yo fuera tú, trabajaría también la relación y sobre todo trabajaría ejemplos de éxito que hayas tenido con otras personas. Y poner en relación gente que ha entrenado contigo o gente que ha conseguido cambios contigo con personas que están en el camino, te va a ayudar a que las experiencias que ha tenido el que ya lo ha alcanzado las reconozca en el que está en el proyecto. No es nada raro que te pase, Diego, o sea, es habitual. Y mi recomendación es esto: por un lado, márcale la línea del tiempo, y por otro lado, trata de que vea ejemplos de gente que lo ha hecho. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Yo no te escucho, Rafa. Ahora Hola, buenas. pasamos al siguiente. Así, Carlos Suárez, venga, te podemos escuchar ya. Perfecto. Hola, bueno, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un gimnasio donde vamos a impartir clases de funcional a nivel, o sea, nuestra idea es clases grupales por niveles. Esa misma sala, todo el mundo, cuando está entrenando, se ven. Es decir, es una sala abierta donde va a haber varios niveles de entrenamiento. Yo hago artes marciales y tenía la idea de trasladar que la gente entrenase con un tipo de camiseta de un color o alguna cosa por el estilo y se diferenciara visualmente los niveles. ¿Usted cree que eso es como una
colocación de etiqueta podría ser positivo para ayudar a que la gente que está a niveles más bajos quiera conseguir quizás esa camiseta o quizás ese reconocimiento? ¿O al ser algo grupal puede ser un inconveniente? Qué buena pregunta, Carlos, qué buena pregunta. Pues al final a las personas nos gusta sentir que somos eficientes, que hacemos algo y que lo hacemos más o menos bien, y sobre todo no nos gusta estar en ridículo, ¿no? O quedar en ridículo. ¿Qué quiere esto decir? Que por un lado va a ayudar el hecho de tener distintas camisetas para sentirte protegido en un principio, ¿no? Para sentirte protegido en un principio. Es decir, para los que empiezan suele ser beneficioso. De hecho, los que nos dedicamos al mundo del fitness, reconoces muy fácil a alguien que lleva poco en el gimnasio por cómo viste, ¿no? Va con ropa amplia, va con algodón, aparte de por la forma física que tenga, ¿no? Y de repente, según va consiguiendo resultados, aparece la licra, ¿no? Va mucho más ceñido, empieza a sentirse más orgulloso de su estado físico. ¿Qué creo que te ocurriría? Para mí no me parece una buena idea. O sea, no es por no mojarme, ¿no? O sea, mojándome, no me parece una buena idea, porque aunque puede ser de ayuda para determinadas personas, sobre todo para las que empiezan, va a crear controversia a futuro. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es marcar diferencias de grupos, ¿no? Y un entrenamiento en grupo donde hay diferencias de grupos, es decir, subgrupos dentro del grupo, lo que va a hacer es o que se critique, ¿no? Alguien que tenga un nivel inferior va a decir, pues fulanito no lo hace mejor que yo y está en ese grupo, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo trataría de evitarlo, ¿no? Porque lo que hay que buscar siempre, creo yo, en una clase colectiva es unidad, ¿Cómo conseguir lo de la gente que empieza, ¿no? El que la gente empieza se sienta protegida en una clase así? Pues dejándolo claro delante del resto, ¿no? Es lo típico que se hace en muchos sitios, de alguien nuevo en esta clase, la gente levanta la mano, el que no es tan vergonzoso, y ya es una forma de protegerse. ¿No? Yo iría por ahí. O sea, es una pregunta muy interesante, no te estoy diciendo que sea mi respuesta cierta al 100%, pero si fuera mi instalación no haría esa división. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Pasamos al siguiente, que sería Roberto Ortega. Roberto, te damos voz. ¿Ya puede hablar? Vale. Sí, mira, buenas tardes. Como ya sabemos, la edad es un factor clave a la hora del crecimiento muscular. Quisiera saber cómo afecta el estrés a la hora de motivar a una persona. Me encanta que me hagas esa pregunta, ¿no? Que suele decir habitualmente, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de entender el estrés es que la mayoría de las veces se entiende como algo negativo, ¿no? Todos hemos oído eso de que no, es que una pequeña cantidad de estrés es buena porque te potencia, pero si tienes mucho estrés es malo. Permitidme que no esté en absoluto de eso, ¿no? Lo que tenemos que hacer como profesionales es saber gestionar el estrés de la persona, ¿no? Y es convertir el estrés de la persona, ya sea poco o mucho, en un activador de cambio, en un activador de acción, ¿no? ¿Qué quiero esto decir? ¿No? Para mí es muy habitual que me lleguen personas que me digan, estoy muy estresado, ¿no? Y esto me impide tener una buena relación con mi familia, ¿no? Porque llego a casa agotado, tengo bastantes problemas, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Darle la vuelta, convertir ese estrés en algo positivo cuando llega a casa, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Que si consigues mantener el nivel de estrés con tu familia, lo que vas a hacer es ser mucho más activo. Cuando llegas a tu casa después de trabajar, ¿qué es lo que están esperando? Que sigas en movimiento, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Mantener durante algún tiempo ese nivel de estrés en tu relación familiar. Punto. Sin más. ¿Cómo lo hacemos para que... ¿Cómo afecta el estrés al crecimiento muscular? Pues, perdóname que te diga que no tengo ni puñetera idea, ¿no? De si afecta más o menos. Pero lo que sí que te puedo decir es que una persona con estrés, una persona agobiada, pues es posible que si lo que necesita o que lo que estás buscando es un aumento de masa muscular, puedas
agarrarte a su estrés para que se esfuerce un poco más en el ejercicio, para que incluso la rabia, ¿no? Si consigues convertir el estrés en rabia, el rabia es un muy buen potenciador a la hora de dar un paso más, ¿no? De ¿cuántas repeticiones llevas? 15, venga, vamos a por 5 más, ¿no? Ahí el estrés bien manejado, y si eres capaz de convertirlo en rabia y te puede llevar a esa milla extra, ¿no? en el camino recorrido. Sí que es verdad que para conseguir esto hay que tener unas habilidades de comunicación bastante avanzadas, ¿no? y que no es muy políticamente correcto lo que estoy diciendo, pero funciona, ¿no? Al final funciona. Bien, de acuerdo. Muchísimas gracias, Roberto. José Luis, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad que ha sido más que interesante porque yo creo que es un aprendizaje para todos en cuanto a, por ejemplo, algo que, como hemos comentado ya antes, no es un terreno que se conozca realmente en el sector del fitness, que, por ejemplo, lo conocemos ya bastante bien, ¿no? Sino que aparte que es la nutrición deportiva. Quizás es algo que se obvia de que yo tengo un producto e intento venderlo porque sí, o tengo un servicio que intento venderlo porque sí, los clientes tienen que comprar. Y aquí se ve que es mucho más que todo eso y que realmente si nosotros tenemos un negocio o ya parece ser que muchos de vosotros, muchos de los asistentes que están ahora mismo aquí o tienen su pequeño negocio, son entrenadores personales o bueno, están relacionados con el sector ya sea del fitness o actividad física, etcétera, ¿no? Entonces, bien, es algo que creemos que ya no es que solamente sea interesante, sino que es imprescindible para realmente, y sobre todo en la época en la que vivimos, que debas tener en cuenta el proceso de venta o cómo tú, por ejemplo, como bien ha dicho José Luis, cómo tú puedes comunicar o cómo puedes realizar una comunicación efectiva para que realmente tú tengas un resultado positivo y evidentemente pues mejoren tus ventas y tus conversiones. Bien, Sí, pues, como digo... Rafa, perdóname un segundo, Rafa, perdona que te corté. Voy a desvelar un pequeño secreto y es otra técnica más que desvelo en 10 segundos que he utilizado con vosotros, ¿no? Con todos los asistentes. Y es cuando he empezado os he dicho, el que no tenga lápiz y papel, por favor, que vaya por ello, ¿no? Pedirle a alguien que busque lápiz y papel y apunte lo que tú estás diciendo hace que tú te coloques como orador en una posición superior, ¿no? Si tienes que tener algo para apuntar es porque va a decir algo inteligente o algo interesante, que no ha tenido por qué ser el caso, ¿no? Todos aquellos que hayáis apuntado algo, ¿no? Todos aquellos que durante mi conversación habéis tomado nota, no voy a decir que os haya persuadido a ello con esta frase, pero esa era mi intención. Perfecto, genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Como digo, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y bueno, vamos a seguir en contacto haciendo muchas cosas. Y ahora, después, en la siguiente ponencia, vamos a hacer una explicación de los cursos de formación de 5 Stars, en los cuales, bueno, pues también vamos a comentar acerca de una formación que vamos a presentar sobre lo que sería marketing y ventas para lo que sería el sector de la actividad física y el deporte. Bien, hacemos un descanso, 5 minutos, de nuevo nos refrescamos un poquito, seguimos, vamos a hacer una pequeña introducción solamente, voy a hacer una pequeña explicación de cómo hemos hablado de estos cursos y posteriormente nos vamos a comer, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, muchas gracias a todos. Buen día. Gracias. Transferibles al rendimiento deportivo. La compañía alemana Mija Bodytech es creadora de un sistema de electroestimulación integral con mejoras transferibles al rendimiento deportivo. Hablamos con Luis Wiche, representante de la firma